Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos. Como siempre, una vez más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de ser instruidos a través de su palabra y guiados por el Espíritu, obviamente. Y bueno, esta semana nos toca la porción de entrar al capítulo 8 de Romanos y vamos a ver del versículo 1 al versículo 11. Y nuestro tema de esta semana es viviendo en el Espíritu. Ya vamos a entrar a este glorioso, perdónenme que le diga así, pero glorioso capítulo, pero toda la palabra del Señor es maravillosa. Pero después de lo que hemos venido viendo de esta manifestación y highlight, digamos, o subrayar el pecado que mora en nosotros y nuestra carne caída y vendida al pecado, pues ahora viene la respuesta de la forma y la manera en la que nuestro Señor le plació venir por los suyos, es decir, uno a uno llevarnos a su redil, ¿verdad? Y es viviendo en el Espíritu, dice aquí el título. Abajo está el versículo a memorizar, ahorita lo vamos a leer. El objetivo dice así, está en nuestras hojitas ahí, dice, aprender a vivir cada día bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos 7:6, ya lo vimos hace unas semanas. Andando, pensando, ocupándonos y viviendo en el Espíritu, que Dios ha hecho morar en nosotros en Cristo Jesús. Ok, pues digo, todo que ver, el objetivo, ¿no? Aprender a vivir bajo el nuevo régimen, es decir, bajo el Espíritu, ¿verdad? Andando, pensando, ocupándonos y viviendo en el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Muy bien, tenemos un versículo a memorizar y atesorar, gracias. Y dice ahí, no estoy bien acostumbrado. Versículo a atesorar, gracias. La ayuda idónea, luego sin tarea. Ya. Pero bien atento. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz, así es. Bueno, creo que ya pues, tenemos claro esa situación, ¿verdad? Tenemos claro que el andar en la carne nos va a producir corrupción, cosas que nos llevan a la muerte, pero el ocuparse del Espíritu nos va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Bien, sin más, tenemos ahí unas secciones en nuestra hojita y dice así, del 1 al 4 es andando conforme al Espíritu. Del 5, el 5 es pensando en las cosas del Espíritu. 6 y 7 es ocupándonos en las cosas del Espíritu. Y del 8 al 11 es viviendo en el Espíritu. ¿Ok? Y luego después hay una preguntita muy deductiva que ya la veremos ahí al final. Muy bien, entonces, sin más, vamos a darle, como siempre, leo el primer versículo y los demás ahí me apoyan, por favor. Y vamos a entrar al bloque de andando conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Dice así la palabra de nuestro Señor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos declara Pablo ya en este versículo contundentemente que una vez que verdaderamente somos de Cristo, o es decir, andamos en el o estamos en Cristo Jesús, es porque algo ha pasado, obviamente, es porque hemos nacido de nuevo, es porque el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Pero hay que manifestar que andamos conforme, ¿verdad? Que andamos conforme al Espíritu. No
que andamos siguiendo las cosas de la carne, creyendo que pues que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero aquí lo está aclarando, ¿verdad? Dice, ¿qué declaración fundamental se hace en este versículo? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es increíble porque es muy hermoso escuchar esto. O sea, ni ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego recalca cuál es la evidencia para los que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. De hecho, creo que, bueno, hay una evidencia, ¿verdad? Hay una evidencia que se debe manifestar en la vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios, cuando verdaderamente el Señor nos ha transformado. Y luego dice la segunda preguntita, dice ahí, ¿cómo se les define? Es que ahí ¿Cómo se define a los que están en Cristo Jesús? ¿Cómo se define? a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es, o sea, entonces los que andan en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Es correcto. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y nos pone ahí dos versículos, ahí Romanos 7:6, que ya lo habíamos visto hace unas semanas. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí. Adelante, hermanita. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Así es, de la letra. Así es. Y Filipenses 3:3, ¿alguien lo tiene por ahí? Sí. La verdadera no. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Wow. O sea, ¿cómo define esa parte, ¿verdad? O sea, hemos sido circuncidados, pero del corazón, ¿verdad? O sea, en espíritu, por así decirlo, del corazón. Y que no tenemos confianza en la carne, sino que andamos conforme al espíritu, ¿verdad? Entonces, hay unas claves muy importantes ahí, que nos dejamos guiar y andamos conforme al espíritu, ¿verdad? No conforme a la carne. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, versículo 2, ¿me ayudas, amor? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego explica por qué es que debemos andar así, ¿verdad? Amén. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De eso es de que me ha librado. De la ley del pecado y de la muerte. Es decir, su espíritu me liberta, rompe las cadenas de las cuales el pecado me tenía cautivo y de esa muerte a donde yo iba, ¿verdad? Por el camino por en donde yo iba y el Señor me ha libertado de ello. Dice, ¿por qué podemos andar conforme al Espíritu? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Exactamente por eso, porque el Espíritu me ha librado, me ha libertado, me ha desesclavizado de esa ley que me ataba del pecado y me llevaba a la muerte, por así decirlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario en estos dos versículos que hemos estado observando? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Gerson. Muy bien.
Continuamos. Dice, bueno, versículos 3 y 4. Hijita Laura, ¿me ayudas? Sí. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y aquí Pablo nos recalca, bueno, el Espíritu Santo por medio de la pluma de Pablo nos recalca esta parte de qué es lo que está pasando, porque lo que verdaderamente era imposible para todo ser humano, es decir, cumplir la ley por medio de nuestras fuerzas o de nuestra manera de vivir en esta vida con nuestra naturaleza adámica, perdón por tanta, pero creo que está explicado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, es decir, participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, lo declara Hebreos por ahí. Ahorita vemos ese versículo. Enviando a su Hijo, bueno, pues, más sin embargo, Cristo participó de carne y sangre, mas no de pecado. Fue tentado, recuerden que fue tentado por el demonio, con todas sus letras, por el diablo, después de 40 días y 40 noches de haber estado ayunando, ¿sí? Y fue tentado, pero sin pecado, dice la Escritura, sin pecado, porque su sangre quedó limpia y sin mancha para poder entregarla por todos nosotros. Sin deber nada, fue castigado por nosotros, ¿verdad? A causa del pecado. Y por eso dice ahí que enviando a su Hijo, antes del comentario vamos a contestar la preguntita y luego ya entramos al comentario ahí. ¿A quiénes se refiere con nosotros? A los que andamos conforme a la... No andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. A los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya habíamos contestado eso o no? No. Pero viene Es que después del comentario y el comentario Ok. no está ahí. Déjeme ver. Ahí está, ¿verdad? Ah, sí. Ok. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el comentario? No es Sí, aquí se ese. lo leo. No, es que dice debido a nuestra naturaleza. Ah, sí. Sí. Ahí sí. Sí. Debido a nuestra naturaleza carnal caída, era imposible que venciéramos al pecado tratando de cumplir la ley de Dios, por lo que Dios envió a su Hijo al mundo en semejanza de carne de pecado. Filipenses 2, del 5 al 8. Y a causa de nuestro pecado, condenó el pecado en la carne de su Hijo. Hebreos 2, 14, 15. Para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros. Amén. Esa es la propiciación, ¿verdad? O sea, es decir, pues el evento es la obra, la maravillosa obra de nuestro Señor que siendo sin pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero vamos a leer primero los que están ahí. Filipenses 2, 5 al 8. Déjenme, se los leo aquí, sí. 5 al 8. Aquí lo tengo. Ok. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y, Es ok. hasta el 7, ¿verdad? Sí, Al 8. sí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Sígale hasta el 11 porque Ajá. vamos a glorificar a nuestro Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Amén. y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de Amén. los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Es el Señor. para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Ese es nuestro Señor que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y luego Hebreos 2, 14 y 15, aquí lo tengo, se los leo. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo con todas sus letras, y de chica, como debe de ser, Sí. y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿verdad? Porque así es, tenía que haber una misma moneda de cambio, o sea, para poder pagar con vida, con sangre, lo que se debía, ¿verdad? Y se pagó con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo está bien? Todo muy bien. Bueno, continuamos. Pasamos a El 5. pensando en las cosas del Espíritu. Versículo 5, hermanita Laura, ¿me ayuda con el 5? Sí, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es, pues sí. Así que los que son de la carne, es decir, que no han sido transformados, es decir, pues andan en las cosas de la carne y piensan en las cosas de la carne. Esos son los que son de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice que en las cosas del Espíritu son en las que piensan. Es decir, vemos y procuramos andar y pensar en las cosas de la carne, en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Ok. ¿En qué piensan los que son de la carne? En las cosas de la carne. En las cosas de la carne. Así es. ¿Y en qué piensan los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. ¿Será complicado entender esta palabra de nuestro Señor? Ahora, no nos está pidiendo un requisito, nos está mostrando que son evidencias, ¿sí? Cuando esto ocurre en la vida de alguno, pues bueno, ya saben lo que está pasando. El que es de la carne, pues piensa en las cosas de la carne, y el que es del Espíritu, si piensa en las cosas del Espíritu, es que va a confirmar que anda en el Espíritu. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, yo aquí sí tengo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Sí, acérquese el micro. El micrófono. No, está bien, está bien. Gracias. Sí, o sea, aquí por lo que estoy viendo, ¿verdad? Que está escrito. Porque dice, porque los que son de la carne, piensas en las cosas de la carne, pero nosotros seguimos estando en un cuerpo vendido al pecado, lo decía Claro. Romanos. O sea, porque estamos en esta transformación que está haciendo Dios. Yo voy a caer otra vez, Definitivamente. pero sé a dónde me debo de acercar. Ujú. Y sé las cosas que son del Espíritu, pero a veces mi naturaleza me gana. Sí. O sea, no es que así de que
El que es de la carne, las cosas por de la carne piensa, pues no, Así para es. mí no es tanto así, o sea, sí es darte cuenta que estás cayendo. Le voy a hacer una pregunta y usted misma me la va a responder. Y usted misma va a responder su verdad. Ajá. Usted, en usted, más bien, en usted, ¿es la regla o Es la excepción. la excepción el pensar en las cosas de la carne? Sí, esa es la excepción. Es la excepción. Es la excepción. Pero sí caigo, No, claro. obviamente, ¿verdad? Porque No. estoy en este proceso. Usted y todos los que estamos aquí. Sí, Y el que escribió esto también, Sí, por supuesto. miserable. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Claro. O como lo leyó Gerson la semana pasada. ¿Verdad? Es así, o sea, el punto es que ya no es la regla en nosotros, sino es la excepción. No, y aparte que te das cuenta. Ah, claro. Y Te das cuenta. y te das cuenta, sí, exactamente, que no estás militando en la carne, sino en el espíritu. Y ya no practicas el pecado, sino de pronto te ves en pecado, que ya es muy diferente, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Versículo 6. Y bueno, aquí nomás por lo pronto el 6. Sebastián, ¿me ayudas con el 6? Sí, claro que sí. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Cambiamos de bloque, es ocupándonos en las cosas del espíritu. Y ya lo leyó nuestro hermano Sebastián, porque el ocuparse de la carne, ahora sí habla de ocuparse, ya no nomás de pensar. Sí, en el pensar, o sea, lo que usted comentó es muy cierto, o sea, porque bueno, o sea, pues cualquiera piensa las cosas de la carne todavía, sí, por supuesto, pero ya no es la regla, sino la excepción. Te estás ocupando, Exacto. ¿eh? Y ahora, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y sabemos que esto es así, ¿no? O sea, andar haciendo la obra de Dios o manifestándonos a la obra de Dios, ¿verdad? Sabemos que es vida y paz. Y si andamos o manifestamos la carne, pues sabemos que es muerte, que es corrupción, que es perdición. En el Antiguo Testamento está muy, muy claro que cuando hay obediencia, por ejemplo, a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios muestra, cuando hay obediencia, pues hay bendición. Y cuando hay desobediencia, hay maldición. O sea, está manifestado, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de ocuparse en las cosas de la carne? Muerte. Muerte, exactamente es muerte. Así que si yo entre las 24 horas del día, si la mayor parte del día ando en la carne, no quiere decir que, entonces no voy a ir a trabajar porque eso es andar en la carne. No, puedes trabajar y estar en comunión con tu Señor constantemente, porque cada rato tomas decisiones y cada rato manifiestas cosas y dices cosas. Entonces, pero si andas en el Espíritu vas a tomar decisiones conforme a su voluntad y no conforme a la tuya, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Cuál es el resultado de ocuparse en las cosas del Espíritu? Vida y paz. Vida y paz. Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Versículo 7. Hermano Enrique, ¿me ayuda con el 7? Sí. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Sí, porque no se sujetan, dice, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Wow. O sea, esos son los designios de la carne, es decir, nuestros alcances en la carne, por así decirlo, nuestros deseos en la carne no tienen otro
otro camino más que la muerte, más que la enemistad contra Dios. Si yo ando militando, si yo ando pensando, si yo ando, bueno, si ando, si pienso y si me ocupo en las cosas de la carne, pues ¿cómo te lo explico? O sea, exactamente, estás alimentando la carne, estás en contra del Señor y ¿qué decisiones vas a tomar? Pues decisiones que no le gustan al Señor, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo son los designios, es decir, los pensamientos o los deseos de la carne? Enemistad contra Dios. Son enemistad contra Dios. ¿A alguien le queda alguna duda de eso? Pues no. ¿Y por qué son enemistad contra Dios? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Porque simple y sencillamente sus pensamientos y sus deseos no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. O sea, no tiene ese alcance, ¿sí? Por eso es que, y de esto, y de esta enseñanza, de esta doctrina, muchos no la quieren compartir, mucha gente que es cristiana no la quiere compartir, pero es una realidad, es lo que estamos viendo aquí. No podemos darle la espalda. Tu naturaleza carnal no puede agradar a Dios. No hay hombre que pueda buscar a Dios, lo dijo Román, no hay quien busque a Dios, no hay bueno ni aún uno, ni siquiera uno. O sea, ¿por qué es que el hombre puede entonces hacer las cosas de Dios? ¿Por qué? Hay una gran diferencia. Y ya Pablo nos lo ha mostrado, o sea, y se las pregunto, ¿por qué? Porque es un hombre normal, natural, de pronto puede seguir a Dios, puede obedecer a Dios y puede hacer las cosas que Dios le indica. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló. Sí, pero hay algo más. Bueno, Por supuesto que el sí. Espíritu, ¿verdad? Por supuesto que es el Espíritu. O sea, de otra manera es imposible. Porque por eso es que hay que andar en el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu levantó a nuestro espíritu muerto, lo revivió y por eso nacimos de nuevo, renacemos en el Espíritu y entonces podemos andar en el Espíritu, haciendo las cosas de Dios, escuchando las cosas de Dios, porque Dios es Espíritu y despertó nuestro espíritu, ahora sí ya no está muerto, ¿sí? Entonces podemos andar en las cosas del Señor. Claro, queda nuestra carne y esa es la lucha y esa es la batalla y ese es el problema que tiene todo cristiano. Ojo, todo cristiano, no toda persona. Porque cuando porque el hombre natural no tiene el espíritu, peca y no hay lucha. Y al contrario, sigue pensando que es bueno. Lo digo por mí, porque así pensaba, pero ese es el punto. Cuando entra el espíritu, te redarguye de pecado, de justicia y de juicio y te das cuenta que eres pecador y necesitas un salvador. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ya contestamos las preguntitas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Versículo 8. Entramos al siguiente bloque que es viviendo en el Espíritu. Ya vimos andando, pensando, ocupándonos y ahora viviendo en el Espíritu. Versículo 8, hermanita Tere, ¿me ayuda? Sí, hermano. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Otra vez. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está dejando muy, pero muy, muy claro que no puedes andar, que no puedes pensar, que no puedes ocuparte y mucho menos vivir en el Espíritu si no lo tienes. Y ahorita nos lo va a dejar súper claro, pero nos lo está diciendo en todas estas facetas, ¿verdad? Entonces, porque si andas en la carne, si piensas en la carne, si te ocupas en la carne y si vives en la carne, pues andas en la carne. O sea, ¿cómo te lo explico? Pero si en el Espíritu todas esas cosas, pues andas en el Espíritu. Sí, es la Siri que quiere que le haga caso. Ok, ¿qué pasa con los que viven según la carne? No pueden agradar a Dios. Es claro, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja. Es imposible agradar a Dios
andando, pensando, ocupándose y viviendo conforme a la carne. Es imposible agradar a Dios. En versículo 9. Hermanita Caro, ¿me ayuda con el 9? No, en español. Yo sé que todos lo tienen, pero lo estoy traduciendo. No Sí, sé. aquí está la... Sí, ok, más vosotros no vivís en una carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gracias, hermanita. Amén. Yo no sé si deba explicar algo, la verdad. No sé, se me hace que si digo algo la riego. Que el Señor nos hable, ¿no? O sea, más vosotros, Pablo les está escribiendo y está diciendo, no vivís según la carne. Que le estoy escribiendo a la iglesia que Cristo está haciendo crecer en Roma, a los cristianos que están en Roma. No es la iglesia católica romana, no, ni para cuándo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a los cristianos, a la iglesia que estaba creciendo en Roma. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y lo les dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues, ¿cómo te lo explico? No es de Él. Ay, no, pero ¿cómo te atreves a decir? Ahí está. Ahí está. Y todas las situaciones que hemos estado viendo desde el 1 no son requisitos. Son evidencias. Sí, si no, no. Si vives conforme al Espíritu, si andas, si piensas, si te ocupas conforme al Espíritu, es porque el Espíritu está ahí. Si no, pues como te lo explico, si no, pues no. Ahora, seguimos en el tiempo de la gracia. Esto es para que cada quien se dé cuenta. Si el Señor te muestra y te redarguye, pues clama al Señor. Clama al Señor. Dice el Señor que al corazón contrito y humillado, ¿Él qué? No desprecies. Él no lo va a despreciar nunca, jamás. Pero ven a Él contrito y humillado. ¿Verdad? Y si sí, pues bueno, el Señor te va a evidenciar que si tienes estas circunstancias en tu vida, pues que vivas de la manera en que tienes que seguir viviendo, sabiéndote hijo de Dios. ¿Verdad? Y cuando digo esto no es porque mismo Pablo dice, no es vivir como pretendiendo haberlo alcanzado, no es para que digas tú, bueno, entonces yo ya, ¿verdad? Me voy a recargar, No, al contrario, si verdaderamente estás es porque vas a estar viviendo conforme al Espíritu, haciendo la obra de Dios. Esa es la manera de esperar al Señor, haciendo su voluntad, no es esperarlo en un sofá, ¿verdad? Y sentado y recargado, estoy esperando a Cristo, lo estoy esperando a Él, no, sí, pero se espera a Cristo haciendo su voluntad, ¿sí? Haciendo su obra. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de contestar la hojita? ¿Todo bien? ¿Kaylee no tendrá alguna pregunta, duda o comentario? Ahora no. Una pregunta así. ¿Puedo leer la próxima versículo? Sí. ¿Cómo? Que se puede leer el próximo versículo. Oh, por supuesto, claro Muy que bien. sí. Ahorita, solo vamos a contestar. Versículo 10. Ahorita. Sí. Okay. ¿Qué condición tiene que haber para que no vivamos según la carne, sino según el Espíritu? Que el Que el Espíritu de Dios more en nosotros. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. ¿Qué necesitamos para pertenecerle a Dios? tener el Espíritu de Cristo.
El Espíritu de Cristo. Así es. Wow. Bueno, ahora sí, vamos a leer el versículo 10. Ándale. ¿Me ayudas, Kaylee? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Oh, Wow. very good. Dice la preguntita, vamos a contestar la preguntita. ¿Qué sucede si Cristo está en nosotros? El El cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ok. Es increíble cómo nuestro Señor nos vivifica por medio de su Espíritu, obviamente. Y cuando el Espíritu entra en nosotros, obviamente es que lo quiero dejar muy claro y no hallo las palabras, pero Dios no, cuando Dios pone su espíritu en nosotros, no pone un pedacito de espíritu o un porcentaje o una parte, pone su espíritu, ¿sí? Y lo deja muy claro el Señor, ¿verdad? Porque ahorita en los versículos que siguen no lo va a manifestar, porque es todo su poder, o sea, es todo su poder manifestándose en nuestras vidas. Claro que nuestra naturaleza carnal está ahí y esa es la lucha que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo, o sea, yo quiero que recuerden esto, o sea, que lo recuerden muy bien, porque esto es crucial, o sea, nuestro Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si tú, hermano o hermana, estás inscrito en el libro de la vida, déjame decirte que vas a venir al Señor. O sea, sí, el Señor te da tiempo y te da espacio y te da para que, ¿verdad? Pero y si tú no vienes, el Señor te va a traer. Un día te va a traer. ¿Cómo? No lo sé, pero te va a traer. ¿Sí? De la misma manera que ninguno puede invitarse solo. O sea, de la misma manera, o sea, Jesús se lo dijo cuando pisó esta tierra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae conmigo, no lo trajere. Pero de la misma manera dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Sí? Y el que viene, Y no entonces, y el que viene a mí, obviamente, enviado por el Padre, no lo voy a echar fuera. Lo resucitaré en el día postrero. Eso es lo que dice. Wow. Entonces, esas verdades tienen unas implicaciones tremendas en nuestras vidas. Y de la misma manera como un padre le habla a un hijo, oye Gerson, ven, haz esto, ¿verdad? O oye Juan, haz esto, ¿verdad? Y ahí voy. O dices que sí, pero no dices cuándo. Entonces es como un papá a un hijo, ¿no? O sea, le vas hablando cada vez más fuerte hasta que de plano vas por él y lo traes, ¿verdad? O sea, y ese Queda es... como el pastor sin pelo. Así es, porque te puede traer del... Entonces es esta parte que necesitamos entender las implicaciones de la soberanía y del poder de nuestro Dios. O sea, es todo lo que quiero recalcar. Ya contestamos la preguntita, seguimos con el 11, 8-11. Gerson, ¿me ayudas? ¿Podrás? Lo sé. Claro que sí puedo. Ah, muy bien. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Y amén. Wow. Prácticamente es lo que expliqué casi anteriormente, porque es el poder de nuestro Dios y el espíritu de aquel que levantó
de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, pero todo esto, esta combinación tiene que estar ya, o sea, ¿verdad? Si no mora en vosotros, pues ya no lo dijo anteriormente, no es de él, o sea, no hay forma. Pero la palabra es contundente, la palabra es precisa, la palabra es confrontadora, pero también nos da un gozo tremendo que nos da una certeza. Dice Romanos más adelante que el Espíritu mismo da certeza a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es la certeza que nos da nuestro Señor de que podemos tener esa capacidad de juicio, pero para ver y enjuiciarnos a nosotros mismos, saber si estoy o no, si estoy dentro o estoy fuera del redil. Pero no es para decir, es que mi tía Chuchita está fuera del redil. No, o sea, es para ti, para que tú sepas y entiendas que verdaderamente estás dentro o estás fuera, ¿verdad? ¿Qué se nos asegura, dice ahí? Que si el Espíritu... En este versículo. Todo el versículo. Sí. Que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Amén y amén. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Cómo se va haciendo más claro el libro de los Romanos? ¿A poco no? Sí, por supuesto. No, Pregúntale, Enrique. No, por supuesto. Por supuesto, porque primero nos pone en el lugar que debemos estar. Primero nos abate y nos deja en el piso en donde debemos estar, pero después nos levanta, o sea, no nos deja ahí. Nos dice, pero tienes esta esperanza y tienes esta maravillosa obra que mi hijo fue a hacer, y cuando subió al cielo, vino el Espíritu a morar en ustedes, ¿verdad? Ahora, esta pregunta es deductiva, muy deductiva, porque si observaron la escritura, lo que pasa es que cuando vamos así paso a paso no se alcanza a ver bien, pero en todo el tramo de la escritura se observa que se habló del Espíritu Santo, que se habló del Espíritu de Dios y que se habló del Espíritu de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué espíritu debe morar en nosotros para ser hijos de Dios? Los tres. Los tres, que es uno mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismito. Acompáñenme a Juan 14. En Juan 14, nuestro Señor, a mí me encanta ese 14, pasaje. ¿qué, hermano? Juan 14, 17, por ahí. 15. ¿El 15? Sí, la promesa del Espíritu Santo. Dice, sí, en ese punto Jesús está con sus discípulos, está ahí a solas con sus discípulos y les está enseñando esta promesa del Espíritu Santo. Y les dice así, y les voy a mostrar cómo Jesús mismo, Dios en la carne, estando con sus discípulos, les dice esta sorprendente verdad. Y que el Espíritu nos muestre, ¿verdad? Porque les dice que Él mismo es el Espíritu, que Él es Cristo, porque pues lo están viendo ahí, está ahí, pero también les dice que Él es el Padre. Y obsérvenlo, dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, o sea, ustedes le conocéis, porque mora con ustedes, ahorita mora con ustedes, es decir, soy yo,
¿sí? Mora con ustedes y estará en ustedes. Ah, canijo. Ahorita mora con nosotros. Eres tú, Señor. Y morará en nosotros. Pero claro que no, ni siquiera entendían esas cosas. Por supuesto que no. Ahorita nosotros tenemos dos ventajas. Una, que tenemos ya la escritura completa y tenemos el Espíritu. Y es el que nos enseña estas cosas. De otra manera, ni siquiera también. Y luego el siguiente versículo les dice que Él es el Padre. Porque les dice, no os dejaré huérfanos. No les dice, les enviaré al Padre. Les dice, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Él es. No hay más. No hay otro. Entonces respondimos la preguntita, ¿verdad? Pues palomé en los tres entonces. Hay un comentario. Hay un comentario ahí, sí. Hermanita Leti, ¿me ayuda, por favor? Sí, claro que sí. Como hemos observado y seguiremos observando a lo largo de este capítulo, Pablo no solo habla de la justificación y glorificación como elementos fundamentales de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, sino también de la santificación, la cual es el único elemento visible que comprueba la autenticidad de nuestra salvación andando, pensando, ocupándonos y viviendo en ella. Qué increíble comentario, pero es totalmente ciertísimo. O sea, el Señor ya me justificó. Ya me justificó. De hecho, la obra se gestó desde antes que el mundo fuese creado. ¿Cómo te lo explico? Por eso el pastor nos dice como que es el tiempo pasado. Nosotros fuimos justificados ya y en la cruz obviamente se llevó a cabo, se efectuó la justificación, ¿verdad? Pero la santificación, esa actúa en cada uno de nosotros en esta línea de tiempo, desde que conocemos al Señor hasta que muramos o hasta que Él venga, lo primero que ocurra. Pero esta santificación es lo que nos va a evidenciar. Esa es la única forma o el elemento visible que prueba auténticamente que somos hijos de Dios, que hemos sido escogidos, que estamos manifestando, que nos estamos conformando a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Porque la glorificación es tiempo futuro, es cuando mi cuerpo en un abrir y cerrar de ojos cambie a lo espiritual para poderle dar gloria a mi Señor y vivir por la eternidad con Él. Pero eso es en el futuro, eso todavía no se efectúa, digo, hablando de esta línea de tiempo y lo que ha de suceder. Por eso es que la santificación es la única manifestación visible que pueda haber, una para mí y otra para los demás, que puedan ver que, oye, pues ¿quién transformó a esta bestia? Estoy hablando de mí, ¿verdad? ¿Quién transformó a esta bestia, verdad? Sí, ¿cómo se comportaba? Sí, ¿cómo se comportaba este peladito, verdad? Y mira ahora cómo. Bueno, pues el Señor está santificando nuestras vidas. ¿Por qué dice bestia y peladito me voltearon a mí? No. La hermanita Laura no se aguanta la risa. Pero te lo dice bien. Pero lo digo bien. Preguntas, dudas, comentarios, chicos.